no tiene ninguna lógica. Yo creo que cualquier persona que sepa interpretar va a saber que no se refiere el texto a eso, a esa interpretación que le dio este muchacho. El texto bíblico base de la luz del mundo para esta doctrina es el texto de Juan 6:29. Jesús respondió: la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. No existe el vocablo obra perfecta ni obra más perfecta. El texto solamente dice Juan 6:29, grábenselo bien por favor. La obra de Dios es esta, que creer en aquel que Dios ha enviado. Héctor tiene ahí en el panel, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Haciendo un poco de contexto sobre el texto de Juan 6:29, vemos que Jesucristo está en una compañía de 5,000 oyentes, les da hambre, no tienen que comer. Entonces Jesucristo les dijo a sus discípulos, porque había una persona que solamente tenía unos panes y unos pescados, entonces el Señor Jesucristo multiplica los panes y multiplica los pescados de manera que les dio de comer a todos. Esto Jesucristo lo hizo de una manera intencional, porque habla el texto que Jesucristo ya sabía por qué estaba haciendo eso. Y lo estaba haciendo porque iba a ser una analogía con el maná en el desierto, cuando Moisés le dio de comer a la gente en el desierto el maná que llegó del cielo. Para no ser tan largo el asunto, voy a empezar desde el versículo 25, pero el contexto está desde el versículo 1. Ellos cuando Jesucristo, ellos buscaban, porque ellos pensaban que Jesucristo era un profeta, un enviado, como los enviados del Antiguo Testamento. Entonces, por ese motivo, ellos buscaban a Jesús para hacerlo rey, pues obviamente para hacer de Jesucristo otro Moisés que les estuviera dando de comer maná del cielo o que les estuviera convirtiendo los panes. Jesucristo al darse cuenta de esto, pues se fue, después lo siguieron sus discípulos, y ellos al encontrar que ya no estaba ni Jesús ni sus discípulos, pues tomaron las barcas y se fueron al otro lado del lago. Y dice el versículo 25, y hallándole del otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Y aquí viene lo importante del texto que precisamente es en contra de la doctrina de la luz del mundo. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Obviamente Jesucristo estaba hablando del mismo. Ellos estaban hablando de comer panes caducos. Panes caducos es la fe en los hombres, porque ellos tenían confianza en Moisés, y ahorita lo vamos a ver, porque ahí lo explica el mismo texto ahorita. Ellos tenían confianza en Moisés, tenían confianza en los profetas, pero particularmente en Moisés, porque Moisés les dio a comer el maná del cielo. Pero estas personas, obviamente, dice Jesucristo que murieron. Entonces, les repito el texto, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque está haciendo una profecía a Jesucristo de su sacrificio en la cruz. Ese es el alimento que Jesucristo nos iba a dar, el sacrificio en la cruz para perdón de nuestros pecados y para que por el derramamiento de su sangre tengamos vida. Entonces, le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Si observan el verbo haber está en pasado. La obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. El versículo 30 le dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Jesucristo les dijo, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio a comer pan del cielo. A ver, eso siguen diciendo ellos, perdón. Le dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra?
Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio a comer pan del cielo. ¿Por qué? Porque ellos tenían confianza en Moisés, que les dio ese pan por medio de Dios. Digo, Dios por medio de Moisés. Jesús contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y sigue explicando Jesucristo en el versículo 33, el pan que Dios da es aquel que baja del cielo y da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Aquí es una interpretación particular que yo hago sobre este texto. Comer el pan, el cuerpo de Cristo en este capítulo significa venir a Jesucristo, beber su sangre significa creer en él. Y volvemos con que dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, observen, el que en mí cree nunca tendrá sed. Entonces estamos haciendo contexto de que Juan 6:29 habla de creer en Cristo, y ese es el contexto de todo el texto. Jesucristo, en el versículo 35, lo repito, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. 36, sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto, oigan, ustedes se niegan a creer, porque estamos hablando de creer en Cristo. Todo el capítulo habla de creer en Cristo. Entonces, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Otra vez, ya vemos que en el contexto está hablando de que hay que tener fe en él, hay que tener fe, que el que cree en él tiene vida eterna, lo dice el versículo 35, y el versículo 29 habla, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado, y acá se repite en el 38, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Entonces volvemos al tema de que el enviado al que se refiere ese capítulo es Jesucristo. Y después dice Jesucristo, y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Estamos hablando de que el enviado en el que hay que creer es Jesucristo, y lo dice todo el texto, solamente que pues aquí se le ha dado una mala interpretación al texto, y sobre todo que se le ha sacado de contexto. La luz del mundo solamente ocupa el versículo 29 para decir que hay que creer en los enviados de Dios, porque escuché al pastor Leandro Ramírez que decía que la salvación consiste en creer en los enviados de Dios. Entonces, el único enviado de Dios en el que hay que creer es el Señor Jesucristo. Sí, dice Jesucristo, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en él tendrá vida eterna. Vemos otra vez, y yo lo resucitaré en el último día. Estamos hablando que el capítulo habla de creer y de creer en Jesucristo, y ya habla de que el enviado es Jesucristo. Los judíos murmuraban porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo, y decían, conocemos a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús les contestó, no murmuren entre ustedes. O sea, Jesucristo le leyó los pensamientos y escuchó lo que estaban diciendo, aunque sea en secreto. No murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Aquí, este es el versículo 44, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La luz del mundo predica, y nadie va a Cristo sin creer en su elección, y aquí Jesucristo los refuta en el versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Y Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento, vocación, algunos Biblias hablan de vocación, vocación es llamamiento, pues quiere decir que es el Padre el que nos llama hacia Jesucristo. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día.
Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. Obviamente Jesucristo sigue hablando de sí mismo. En verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Volvemos al tema, el que cree en mí tiene vida eterna. La fe a la que se refiere Juan 6:29 es creer en Jesucristo para tener vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Los antepasados comieron el pan en el desierto y murieron. Aquí Jesucristo está haciendo una analogía de que nuestros antepasados creyeron en hombres caducos y murieron. Entonces ahora la fe para creer en el hombre enviado de Dios para tener vida eterna es Jesucristo. O sea, el capítulo, lejos de avalar la doctrina, refuta la doctrina. Dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Recordemos que está hablando de su sacrificio en la cruz. Y los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Les repito el versículo 35 del mismo capítulo 29. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, comer y beber la sangre de Cristo es venir a Él y creer en Él. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, aquí está, y fíjese que esta traducción que tengo está en mayúsculas, así como me envió el Padre viviente, o sea, Jesucristo es el enviado, y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros padres que comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaún, enseñando las sinagogas. Capítulo 6, versículos del 25 al 59, por si desean leerlo. De preferencia lean desde el versículo 1. Jesucristo, hay miles de textos, como ya lo he repetido en otras ocasiones. La Biblia está llena de textos de creer en Jesucristo para alcanzar la salvación y la vida eterna. No hay en la Biblia un solo texto que pida creer en la elección de los apóstoles. Toda la Biblia reza la fe en Jesucristo, solamente la fe en Jesucristo. Juan 12, 44 a 46 dice, Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Yo la luz he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. La fe es única y exclusivamente en Jesucristo. Voy a leer otro texto que habla, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:13. Y el Evangelio, una vez, no sé si han escuchado por allí algún video que anda circulando en internet, donde hay un pastor que dice, tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, del 16 al 17. Voy a leer cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel cantando himnos. Hubo un temblor en la cárcel
Dice, hacia medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan grande, que se conmovieron los cimientos de la cárcel y todas las puertas se abrieron de golpe, y a todos los presos se les soltaban las cadenas. Se despertó el carcelero y vio las puertas de la cárcel abiertas, creyendo que los presos se habían escapado. Sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó, no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz y entró de un salto, y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Y le respondieron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Hechos 16 del 25 al 31. Y nosotros somos testigos, dice Hechos 10 del 39 al 43, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10 del 39 al 43. ¿Cómo vamos hasta ahí, Héctor? Toda la escritura está llena de textos que piden creer solamente en Jesucristo. No totalmente, piden hermano. ¿Mande? Toda la Biblia. De hecho, ¿verdad? Se predica el evangelio de Jesucristo, las nuevas de salvación. Jesucristo es el centro de todo. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Jesucristo es el que murió, el que resucitó por toda la humanidad, y todo aquel que confiese su nombre va a ser salvo, ¿verdad? Es palabra que encontramos en las Escrituras, y es una bendición para toda la humanidad. Pero ¿qué es lo que hace el mundo? Los anticristos, los falsos apóstoles, los que siempre están tratando de igualarse con el Señor, tratan de hacer lo que él hizo. Vimos un video donde Nazón le llevaron un enfermo, no pudo hacer nada, quedó en ridículo, porque Nazón no es apóstol. Bien dice, y lo quería decir desde el principio, el árbol por su fruto se conoce. ¿Qué frutos tenemos, verdad, de Nazón? Nazón es acusado de violar niños y niñas, ¿verdad? De tráfico humano. ¿Qué se encontró en su celular? Se encontró pura pornografía. Y en corte, él, ¿verdad? Él se declara culpable, ¿verdad? Y no hay otra cosa más que decir, ¿verdad? La secta La Luz del Mundo es una secta ridícula, ¿verdad? Que se ha desviado totalmente de la verdad, ¿verdad? Porque la verdad es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, ¿verdad? Es en su nombre, ¿verdad? Es que hay salvación, ¿verdad? Al hablar del evangelio, ¿verdad? Los verdaderos apóstoles, como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, daban testimonio del Señor. Fueron apóstoles elegidos para pregonar el evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es lo que hizo Nazón? Nazón se proclamó el Señor, el dueño y el Dios de la luz del mundo. Para que mis hermanos que están conectados, invité a varios, ¿verdad? Miembros de la luz del mundo todavía, que nos hacen favor de acompañarnos, ¿verdad? Porque le mando saludo a mis contactos ahí, ¿verdad? En la calle Jericó, en la calle Nazaret, ¿verdad? En Jordán, ¿verdad? Cerca de la Glorieta, ¿verdad? Donde quiera que nos están escuchando, les mando saludos. A los ministros que me mandan, ¿verdad? Saludos y mensajes, ¿verdad? Me mandaron hoy un pensamiento y me dijeron que lo pusiera, ¿verdad? Lo voy a poner rapidito, hermano, permítame, ¿verdad? Para que se den cuenta que donde quiera nos están escuchando, ¿verdad? Hoy en la hermosa provincia, dice Menchaca, ¿verdad? Que no
no falten a la oración de 6, que porque van a despedir a una señorita que fue enviada a los campos de batalla. Me dice, póngalo, hermano, póngalo para que se den cuenta, ¿verdad? Que donde quiera estamos escuchando. Por eso, saludos a los hermanos de allá en Nazaret, en la hermosa provincia, en Jordán, cerca del huerto, ¿verdad? Cerca de la caseta, ¿verdad? Hay muchos contactos que me mandan y me dan libertad de decirlo. Hermano, estamos con usted, ¿verdad? Soy esposa de ministro, ¿verdad? Mi esposo es ministro, ¿verdad? Pero yo no estoy de acuerdo con todo lo que están haciendo porque esta es la realidad, ¿verdad? Ellos dicen la obra más perfecta y hasta lo cantan, ¿verdad? Para el domingo buscaré la alabanza donde hablan la obra más perfecta, esta es que creamos, Señor, en el que tú has enviado, ¿verdad? Pero distorsionan, cambian, mueven, ¿verdad? Y ahí es donde entra la herejía, ¿verdad? Esta herejía grande, ¿verdad? Y primordial de la luz del mundo, ¿verdad? Que quitan a Cristo, como dijo el hermano Antonio Adán, que le mando saludos, ya es una persona muy grande, ¿verdad? Y lo han criticado mucho, ¿verdad? Pero dice que todo debe de ser en orden, ¿verdad? Y el primero es Dios y después es Jesucristo. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Pero sí, ¿verdad? Lo importante del evangelio son estas las nuevas de salvación en Jesucristo, ¿verdad? El salvarse por medio de Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo. Esas santas cenitas que están haciendo, los bautismos y todo lo que hacen con la autoridad de Nazón, óiganlo bien lo que estoy diciendo, ¿verdad? No es válido. Lo están haciendo en nombre de un pedófilo, en nombre de un falso apóstol, ¿verdad? Y para muestra, ¿verdad? Pues el botonzote de Nazón. Nazón Joaquín es un criminal, ¿verdad? Y el juez Cohen lo declaró y le dijo, usted es un depredador sexual, ¿verdad? Véanlo, hermanos de la luz del mundo. Esta plática que hoy es primera parte y el domingo la segunda, ¿verdad? Pongan atención, ¿verdad? Respeten lo que dice las escrituras, porque el anticristo es así como Nazón, ¿verdad? Despreciando la Biblia, despreciando la enseñanza. Oh, eso es letra muerta, esto no sirve, yo soy la palabra de vida. Eso es una herejía, ¿verdad? Eso de hablar de la autoridad apostólica, están sobreponiendo a la autoridad divina, ¿verdad? Y todo poder se le dio a Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Adelante, mi hermano. Sí, mira, Héctor, aprovechando, de veras, se me estaba olvidando que sí me llegaron, cuando pusiste la notificación, me llegaron mensajes que sí hay varias personas de esta iglesia de la luz del mundo, especialmente algunos ministros, y van a estar escuchando. Entonces me gustaría compartir, aprovechando esto, de que los apóstoles fueron elegidos precisamente para predicar la fe en Jesucristo, para predicar, creer en el que Dios ha enviado y que el enviado de Dios es Jesucristo. No sé, voy a permitirme leer el invento, el mito de la elección apostólica de Eusebio Joaquín González, porque es un mito, recordemos, que se inventó después de 1943. Antes de 1943 no se le llamaba apóstol ni se hablaba desde este mito. Esto se empezó a hablar después de 1943. Voy a hablar de la primera llamada o el primer llamamiento de Eusebio, que fue la noche supuestamente del 6 de abril de 1926. Fue por ese tiempo cuando, después de siglos de haberse dejado de oír la voz de Dios en la tierra, con la desaparición del último santo, que en los albores de la cristiandad Dios usara como receptáculo de su voz divina, pero ahora en este presente siglo, el último de la humanidad, Dios por su gracia volvió a enviar la voz al hombre, poderosa y atronadora voz, que en el pasado estremeció a la multitud al pie del monte Sinaí, la que cumplió lo dicho por el Señor de todo lo creado. El cielo, la tierra y los reinos e imperios, los hombres mismos con todas sus posesiones pasarían, pero su palabra no pasaría jamás. La misma palabra de eterna vigencia que en el recinto sagrado se oyera decir Samuel, Samuel, ahora en las primeras horas del bendito día 6 de abril de 1926, encontrándose el hermano Eusebio Joaquín descansando en su humilde camastro, oyó una voz fuerte semejante al trueno que decía: aquí hay un varón cuyo nombre será Aarón.
Fue un estruendo que lo hizo enmudecer, e incorporándose sobresaltado despertó a su esposa diciéndole: ¿Oíste, Elisa? A lo que ella contestó: No, yo no oí nada, negro, como amorosamente le llamaba, pues la voz, como sucediera con Samuel, no era para Elí, sino para Samuel. Así también, sin reconocer todavía aquello, le dijo: Una voz me dice que aquí hay alguien cuyo nombre será Aarón. Por aquellos días, una de las dos mujeres de Saulo estaba por dar a luz y pensó: sin duda se trata del niño del hermano Saulo que está por nacer, y se volvió a acostar quedándose dormido. No había transcurrido mucho tiempo cuando de nuevo otro estruendo lo despertó, y además ahora veía una manifestación celestial. Veía una mano grande y blanca que aparecía a través de la pared de aquel humilde aposento, y que con el dedo índice le apuntaba a la vez que la voz de trueno enunciaba: tu nombre será Aarón. Posteriormente hubo una tercera manifestación en la cual él veía como si no hubiese techo, una constelación de infinidad de estrellas que centellaban de una manera maravillosa y en mil colores. Estas empezaban a ordenarse en una formación de palabras que decían las mismas cosas que la voz le había dicho con anterioridad, y señalando con un dedo índice la frase que se formó en aquel momento decía: tu nombre será Aarón, lo haré notorio por todo el mundo y serás de bendición. Levantándose de nuevo se lo comunicó a su esposa, pero ya de una forma distinta, pues el temor estaba unido a él con una inexplicable alegría. Después de invitarla a orar, se acostaron de nuevo en espera del nuevo día. Aunque su esposa no había oído ni visto nada, al escuchar el mensaje de los labios de su esposo, se estaba convirtiendo sin saber en la primera creyente del testimonio. Bueno, ya aquí esto lo tomé del libro La Luz del Mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana, que es el primer libro que escribió La Luz del Mundo. Voy a refutar con la Biblia este invento, este mito, que realmente fue un mito, como lo repito, inventado después de 1943. El hecho de que se diga que Dios mismo promete hacer manifiesto o notorio el nombre de Aarón a todo el mundo violenta la escritura conforme a la declaración del mismo Dios al profeta Ezequiel. En Ezequiel 39:7 encontramos: y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Ahí Eusebio está usurpando el nombre de Dios. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. Ezequiel 39:7. El santo de Israel, aquí las personas de la luz del mundo le llaman el santo de Israel a Nazón Joaquín, y en su tiempo a Samuel Joaquín. Pero Ezequiel 39:7 dice: yo soy Jehová, el santo de Israel. Por otra parte, resulta también sospechoso que el relato de la visión que tuvo Eusebio resulte muy parecido al llamamiento de Abraham. Fue una piratería del llamamiento de Abraham que está narrado en el Génesis. Pero Jehová, dice Génesis 12 del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí Dios supuestamente le dijo a Eusebio: haré notorio tu nombre por todo el mundo y serás de bendición. Ellos quieren compararlo con este versículo de Abraham, pero cuando Dios le dice a Abraham: serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, es porque de la simiente de Abraham, en otras palabras, de la semilla de Abraham, y en otras palabras un poco más fuertes, del semen de Abraham, o sea, de la descendencia de Abraham, de la simiente de Abraham, iba a nacer el enviado de Dios, que es Jesucristo. Por eso dice: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces Eusebio, torciendo este texto, se lo atribuyó él mismo y le dice: haré notorio tu nombre por todo el mundo y serás de bendición. Pero no, Abraham fue de bendición no por él, sino porque de la nación de Israel nació Jesucristo. ¿En qué consistían las palabras serás bendición con las que termina el texto? Voy a leer
Génesis 22:18, para explicar esto. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has negado a tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque obedeciste a mi voz. Génesis 22:18. Algunas traducciones dicen: en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el apóstol Pablo nos explica a qué se refiere esto. Voy a permitirme leer lo que el apóstol Pablo escribió. Es un poquito largo, pero bueno, no es tan largo. Dice aquí, dice el apóstol Pablo en Gálatas 3 del 6 al 18. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, o sea, el evangelio, a Abraham diciendo, ahí es donde inicia el evangelio como promesa, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Por eso decían que esa letra mataba. Maldito aquel, dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la fe y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Aquí quiero recalcar algo que hablan sobre el que maldito aquel que no da el diezmo y que aquel que roba a Jehová con el diezmo. El apóstol Pablo nos da un evangelio, una buena noticia que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le añade y nadie le quita. Nadie lo invalida y nadie le añade, perdón. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto lo encontramos en Gálatas 3 del 6 al 18. Supuestamente Dios le dice que haría notorio su nombre, Aarón Joaquín González, por toda la tierra, y esto es totalmente opuesto al mensaje de predicación encomendado por Cristo a sus apóstoles, ya que el nombre que deseaba que se conociera no era el de Pablo, ni el de Pedro, o ninguno de los 12, sino el nombre de Jesucristo. En Lucas 24:47 encontramos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, no comenzando desde la hermosa provincia de Guadalajara, comenzando desde Jerusalén. El Señor le dijo al apóstol Pablo, en este caso, ve porque, perdón, le dijo a Ananías para que fuese a encontrarse con el apóstol Pablo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le manifestaré cuánto le es necesario su padecer por mi nombre. A los apóstoles se les encomienda la misión de manifestar el nombre de Cristo entre los gentiles. Voy a leer un poquito más de contexto sobre la conversión del apóstol Pablo. Perdón, Hechos 4, voy a leer sobre la sanación del enfermo, y cuando le dice el apóstol Pedro que no hay otro nombre bajo el cielo,
por el que podamos ser salvos. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad, en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, que de qué manera éste haya sido sanado, o sea notorio a todos vosotros y a todo Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por este hombre, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4 del 5 al 12. Queda aquí entonces muy claro que el único nombre donde hay salvación, bendición y vida dado a los hombres es el de Jesucristo. La elección del apóstol Pablo desmiente la elección de Eusebio Joaquín, porque el apóstol Pablo fue elegido para llevar el nombre de Jesucristo a los gentiles y a los hijos de Israel. Voy a permitirme leer la conversión del apóstol Pablo. Hay una disculpa si voy leyendo un poco más, porque prometí que iba a ser 100% bíblico, y ojalá y que repitan el video una y otra vez para que puedan asimilar un poquito lo que se dice. Es que Eusebio Joaquín fue elegido para ser famoso él, y el apóstol Pablo fue elegido para hacer famoso a Jesucristo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la luz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Tomen en cuenta que fueron 3 días, Ahorita les voy a decir por qué. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Israel, y aún así tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hechos
9 del 1 al 19. Aquí vemos que el apóstol Pablo fue elegido para llevar el nombre de Jesucristo en presencia de los gentiles, de los reyes y del pueblo. O sea, Pablo fue comisionado para llevar el nombre de Cristo y para predicar el evangelio a los gentiles, no para hacer famoso el nombre de Saulo, ni para que la gente creyera en la elección de Saulo, sino para que creyeran en Jesucristo. Entonces, también aquí estamos viendo que hubo testigos. Ananías fue un testigo, las personas que iban con él, y acá hay una característica de los apóstoles de la luz del mundo, que todos fueron llamados de noche y sin testigos. Entonces, otra cosa, estamos hablando de que transcurrieron 3 días, dice aquí la escritura, y entonces dice el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. No dice que se bautizó él solito. Entonces, es una herejía lo que Eusebio Joaquín está predicando de que se bautizó él solo. ¿Cómo vamos hasta ahí, Héctor? ¿Todo bien? Bueno, voy a leer cuando Pablo relata por segunda vez su conversión y donde Pablo explica el versículo de Hechos 13:47, donde dice, te he puesto por luz para que sea salvación hasta los confines de la tierra. Dice, déjame buscar, este va a ser el capítulo 26. Dice así, en uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su esplendor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Sí. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Envió a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. ¿Cómo iba a hacer luz Pablo para los gentiles abriéndoles los ojos? ¿Cómo les iba a abrir los ojos? Con la predicación del evangelio. Para que se conviertan de las tinieblas. A ver, nada más déjame terminar el versículo. Nada más rapidito. Rafa Hurto se tiene que retirar, va con el hermano, el brother Isaley. Okay. Se retira y sí, le seguimos, brother. Adelante, Rafa Hurto. Rafa Hurto. Oh, no está Rafa Hurto. Adelante, brother. Ok. Mira, dice, te libraré. Aquí ando. A ver, adelante, Rafa. Ok. Bueno, pues quiero enviarles un cordial saludo a nuestros amigos que aún se encuentran aquí en el chat. Aldo Román ya anda aquí. Gracias, Aldo. Gracias por estar aquí. Execam. También anda Norma Aguilar. Anda. ¿Quién más anda por acá? Cecilia Acosta. Gracias, Cecilia Acosta, por andar aquí con nosotros en este canal, su canal, el canal de nosotros. Norma Aguilar, ya la había mencionado. Julio Santos, Barbarone, ¿qué onda, Barbarone? Amapola, bellísima Amapola, va un segundo saludo para usted, con todo. Sofía Solano, va para allá también. Monjita Cris, saludos, Monjita Cris, gracias por andar aquí con nosotros, ayudándonos. Radio Resistencia, saludos hasta Colombia para Radio Resistencia. Y también a... Yo creo que Cecilia Costa ya la leí. Y hasta aquí llegamos. Vamos a ver quién se ha reportado aquí al último. Aquí había visto algún personaje nuevo que andaba por aquí. Creo que es Omar Jerónimo. Saludos, Omar Jerónimo. Aquí andaba un personaje nuevo que se llama Rumbero. Saludos, Rumbero. Qué bueno saludos. Está aquí con nosotros.
ojalá que este programa les pueda servir de algo. Gracias amigos. También a Sergio Castillo. Saludos, Sergio Castillo. Gracias por estar aquí una vez más y gracias por permitirnos entrar a sus dispositivos. Elizabeth de Martínez. Elizabeth, hacía rato que no la leía. Nos falta otra Elizabeth. Esperemos que por ahí esté. Barbarone, ya lo saludé a Barbarone. También a Rumbero, a Monja Cris. Bueno, hasta ahorita parece que estamos ya completos. Adelante. Ándale, pues, Dios lo bendiga, brother. Adelante, Carlos. Sí. ¿En qué me... mira, me quedé leyendo Hechos 26, del 12 al 18. La última parte del versículo dice, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envió a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe que es en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia de los santificados. Amén. Si vemos que Jesucristo le está diciendo al apóstol Pablo, antes de que el apóstol Pablo fuera a decir, bueno, por la fe que es en mi elección, no, nunca dijo por la fe en tu elección apostólica, sino por la fe que es en mí, así lo dijo Jesucristo, reciban el perdón de los pecados. Y el mismo apóstol Pablo después le escribe en su carta a Timoteo, hablando de la Biblia, porque la palabra de los apóstoles se encuentra escrita en las Sagradas Escrituras. Le dice, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Ya vemos que el Evangelio, como estábamos leyendo hace rato cuando leí lo de la elección de Eusebio, falsa, invento y mito, la analogía que hice con Abraham, que el apóstol Pablo dijo que Dios evangelizó a Abraham, Dios le dio la buena nueva a Abraham. O sea, el Evangelio es una promesa que se le hizo a Abraham, que después se vino predicando a través de todos los profetas y que se cumplió en Jesucristo. Entonces, cuando el eunuco, voy a hablar, yo creo que todos conocemos ese pasaje porque se menciona muchísimo, pero a mí lo que más me interesa de ese pasaje es cuando dice, bueno, todo es importante, pero para el tema, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, recordemos que el eunuco iba leyendo una profecía de Isaías. Entonces, el diácono Felipe, convertido en evangelista en ese momento por el Espíritu Santo, lo envía a explicarle de qué se refería esa profecía. Obviamente, Felipe le explica el Evangelio y le dice que se refiere a Jesucristo. Y ya después de que lo evangeliza, dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua y el eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hechos 8, 35 a 38. O sea, estamos hablando de que nunca el eunuco dijo, creo en la elección de los apóstoles, creo que Pedro es apóstol, creo que Juan es apóstol, creo que tú eres enviado de Pedro, que tú eres discípulo de los apóstoles. Hay mucha controversia en cuanto a que dicen que los apóstoles eligieron a los diáconos y todo eso, pero aún así, obviamente en este caso, el que lo envió a predicarle al eunuco no fue ningún apóstol, sino que fue el Espíritu Santo directamente. Entonces, aunque lo hubieran enviado los apóstoles, el eunuco para ser bautizado nunca profesó fe en los apóstoles, ni dijo, creo en los apóstoles. Él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y fue bautizado. ¿Quieres decir algo, Héctor? Y por eso se llamaban cristianos, porque predicaban a Jesucristo, los mismos apóstoles. Yo me acuerdo, brother, y estoy pensándolo todo el programa, ¿verdad? Porque yo creí en Samuel como un enviado de Jesucristo, ¿verdad? Como un apóstol, ¿verdad? Y Samuel era muy diferente que Nazón.
¿verdad? Samuel se ubicaba y siempre estaba dándole la gloria a Cristo, ¿verdad? Y decía él que era un servidor de Dios, un criado, decía él, ¿verdad? Soy el amigo del esposo, ¿verdad? Y siempre estaba, ¿verdad? Parafraseando y diciendo, ¿verdad? Y Samuel siempre estuvo, ¿verdad? Consciente y le daba más la gloria a Jesucristo, pero Nazón se creyó Jesucristo, Nazón, y lo dice Oreste Sánchez, que Nazón es Jesucristo, hombre, ¿verdad? Y en eso vamos a entrar más el domingo, ¿verdad? Porque la luz del mundo ha caído en una inmensa idolatría. Se han desviado completamente, ¿verdad? De lo que es la realidad, ¿verdad? Samuel, ¿verdad? Nos decía a los ministros, cuiden a la esposa, es la esposa de Jesucristo, cuiden a la iglesia, ¿verdad? Y ahorita vemos cómo se han enseñoreado de la iglesia, golpean a los miembros, ¿verdad? Los abusan, les están robando, ¿verdad? A ojos abiertos les están robando todo, ¿verdad? Predican un evangelio diferente. La secta, la luz del mundo, como dijo Nazón, no es cristiana. Él lo dijo y ahí, por ahí está el video, ¿verdad? Porque no, si te preguntan que no somos cristianos, ¿verdad? Estaba totalmente enloquecido Nazón. Nazón enloqueció, ¿verdad? Con el simple hecho de decir, yo soy tu Señor, yo soy tu dueño, yo soy tu Dios. Véanse el egoísmo, el amor propio, ese amor enfermizo que tenía Nazón, el declararse, yo soy la palabra viva, ¿verdad? Menospreciando lo escrito, ¿verdad? Porque hoy lo digo claro, hermano Carlos y toda la audiencia, en este tiempo no es tiempo de apóstoles, para que ya se dejen de tanta tontería y de tanta mentira, ¿verdad? Porque esto lo predicó también Jesús, que en los postreros tiempos vendrían burladores, vendrían falsos cristos, vendrían lobos rapaces, y estos apóstoles, supuestos apóstoles de la luz del mundo, ¿verdad? Son lobos rapaces disfrazados de ovejas, ¿verdad? Presentan como un anzuelo, ¿verdad? Ponen a Jesucristo para después meter la herejía y para decir que sin, como dijo Benjamín en el video que lo hemos escuchado, si no hubiera nacido Nazón el 7 de mayo, ¿verdad? Para nada hubiera servido ni el sacrificio de Cristo. Esa es otra herejía, ¿verdad? Porque caen en herejía tras herejía. Pero si no hubiera nacido Nazón, dijo el Benjamín Joaquín, ¿verdad? No hubiera Santa Cena, no hubiera bautismo, no hubiera nada. Esas herejías de la luz del mundo las vamos a seguir recordando, ¿verdad? Porque el mundo tiene que saber la realidad, que solamente en Jesucristo está la salvación. Y aquí estamos nosotros para desenmascarar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y repito, no es tiempo de apóstoles, ¿verdad? Ya el trabajo lo hicieron los apóstoles, ¿verdad? Allá en el principio, ¿verdad? Después de Jesucristo, estuvieron solamente los apóstoles con él, ¿verdad? Y todos los que están actualmente son una bola de mentirosos, ¿verdad? Y por su fruto los conocemos, ¿verdad? Apóstolas también hay, ¿verdad? Hay apóstoles, ¿verdad? Hay quien se pone ese nombre, ¿verdad? Y les queda muy grande, ¿verdad? Les queda muy grande porque por su fruto cada quien es conocido. Adelante, bro. Sí, Héctor, mira, no hay apóstoles ahorita porque los apóstoles fueron elegidos. Dice que los eligió para que estuvieran con él, en el caso de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesucristo, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. El ministerio del apostólico es un ministerio itinerante. No había casas apostólicas, no había casas pastorales, no había que las personas tuvieran que ir como sirvientes a las casas pastorales. No hay apóstoles ahorita, Héctor, ¿por qué? Porque como el apóstol Pablo y todos los apóstoles fueron hechos para llevar el evangelio a todas las naciones, entonces el evangelio es una buena noticia y es una noticia eterna, y esa noticia se quedó escrita, valga la redundancia, en los escritos que escribieron los apóstoles. Dice el apóstol Juan al final de su evangelio, dice, hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.
pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre, no en el nombre de Nazón Joaquín, no en el nombre de Samuel Joaquín, no en el nombre de Eusebio Joaquín. Entonces, todos los que creemos en el nombre de Jesucristo, dice aquí Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos o de ser llamados hijos de Dios. Respecto a lo que decías del Jesucristo hombre, cuando es que antes ya ves que siempre han predicado que nadie ha respondido a la doctrina santa, a su doctrina perfecta. Entonces, cuando la gente empezó a refutarle su doctrina, lo primero con lo que les empezó a refutar su doctrina fue con que había un solo mediador entre Dios y los hombres, y que ese mediador era Jesucristo hombre. Entonces yo pienso que de allí se inventaron ese cuento de que Nazón Joaquín es Jesucristo hombre. Voy a permitirme leer el contexto, porque aquí hay varias ideologías de la luz del mundo. Ellos dicen que Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Estamos hablando de Primera de Timoteo 3, 2, del 3 al 7. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y he escuchado ministros que explican así. ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? Carlos, mande usted. Yo me tengo que retirar. Les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad aquí. A todos nuestros amigos de aquí del chat, les deseo lo mejor, bendiciones, y ya saben, ya estamos aprendiendo algo más. Hoy fue más de historia, y es historia que se deben de conocer. Gracias a todos, bendiciones a cada uno de ustedes junto con sus familias. Bye. Dios lo bendiga, mi hermano, cuídese. Pues adelante, mi hermano Carlos. Sí, bueno, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Les repito que la Iglesia de la Luz del Mundo dice que llegar al conocimiento de la verdad es llegar a la Iglesia de la Luz del Mundo. Pero aquí el apóstol Pablo sigue diciendo, ¿a qué verdad se refiere? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Si los apóstoles en turno fueran Jesucristo hombre, ¿cuántos Jesucristos hombres había en ese tiempo? ¿Había 13 Jesucristos hombres o 12 Jesucristos hombres? O sea, digo, yo creo que es cuestión de usar un poquito la lógica, Héctor. ¿Sí? Sí. Entonces dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿A qué verdad se refirió el apóstol Pablo? A que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y obviamente yo siento, brother, que es una locura, la locura de la predicación, como dijera uno de los apóstoles, ¿verdad? Y en esto hay tanta arrogancia, yo veo tanta arrogancia en Nazón, ¿verdad? Que todo eso fue su perdición, ¿verdad? Estamos hablando de la obra más perfecta, ¿verdad? Una herejía demoníaca de la secta mafia, la luz del mundo, ¿verdad? Están apartando a la gente de Jesucristo, ¿verdad? Y vemos el líder de la luz del mundo está preso, ¿verdad? Por crímenes gravísimos, brother, gravísimos, ¿verdad? Está preso, ¿verdad? ¿Verdad? En una prisión americana, un juez americano lo declaró, ¿verdad? Que como un depredador sexual, ¿verdad? Y usemos la lógica, ¿verdad? Nazón Joaquín, ¿verdad? Está preso por su lascivia, porque no es apóstol, lo vuelvo a decir, no es tiempo de apóstol. Es una locura de la predicación, cual más quisiera, ¿verdad? Ser un verdadero predicador, ¿verdad? Y el centro del evangelio es Jesucristo, y esta gente se ha desviado, los de la luz del mundo, ¿verdad? En aquel 42 famoso, ¿verdad? En el primer cisma, en la primera división de la luz del mundo, ¿verdad? Que formaron la iglesia del buen pastor. Aquellos pastores se dieron cuenta que Aarón se había corrompido, ¿verdad? Que Aarón, el abuelo de Nazón, era un adúltero, y se apartaron, y nació así la iglesia del buen pastor. En el 1964
65, ¿verdad? Se manifiesta también otro hijo bastardo de Aarón, Joaquín, y forma la iglesia de Jesucristo, así se llama, para que busquen, ¿verdad? Le hagan Google a estos nombres y ahí les aparece toda la información. Abel, Joaquín, Abelar, un hijo bastardo, así como Marta Joaquín, la esposa de Lupe Hernández, el borrachín, ¿verdad? Aarón tuvo muchos hijos, se bautizó 5 veces, ¿verdad? Lo vemos siempre, el árbol por su fruto es conocido, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Y Benjamín Joaquín, estás bien equivocado, tu doctrina, la doctrina de la luz del mundo es una doctrina de demonios. Escúchamelo bien, Benjamín, ¿verdad, Joaquín? ¿Verdad? Están la misma herejía de la elección y de la supuesta autoridad apostólica, es lo mismo que los está hundiendo en este momento, ¿verdad? A ese canal que se llama así La Obra Perfecta, le mandamos saludos, ¿verdad? Y le pedimos que escudriñe las escrituras, que entienda bien antes de seguir levantando esta mentira y esta herejía, porque la obra perfecta, dijo Cristo, esta es creer en el que Dios ha enviado, ¿verdad? Y el que fue enviado fue Jesucristo, que es el sumo pontífice de esta profesión. Adelante, brother. Sí, Héctor, fíjate que aquí ellos están predicando un evangelio diferente y quiero recordar que la palabra evangelio de alguna forma tiene alguna referencia a la palabra ángel, porque era evangelis antes. Entonces, que significa mensajero, en este caso sería buen mensaje, buena nueva, o en mexicano sería buena noticia. Entonces, la buena noticia es que antes, por eso dice Primera de Timoteo 2, del 3 al 7, que el único mediador es Jesucristo, porque Él fue el que se dio para rescatar a toda la humanidad, porque antes se rescataba o se perdonaban los pecados mediante sacrificios de chivos y de toros. Entonces, ahora el apóstol Pablo nos dice, quiero recordarles, hermanos, el evangelio que les anuncié, ustedes lo recibieron y perseveran en él, y por él se salvarán si lo guardan tal como yo se los anuncié. Si observan, todo está en pasado, Héctor, no está en futuro, o sea, ya no hay más revelación del evangelio. Dice, por él se salvarán, o sea, el evangelio que Pablo nos predicó, nos vamos a salvar por él, dice, si lo guardan tal como yo se los anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. En primer lugar, les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Aquí vemos la importancia, por qué el apóstol Pablo mencionaba las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras se cumplieron en Jesucristo, las Escrituras obviamente del Antiguo Testamento. Las personas de la luz del mundo dicen que Nazón Joaquín utiliza las Escrituras y que utiliza pasajes de Pablo para demostrar que lo mismo que él predica es lo que predicaba Pablo, pero que a Nazón se le reveló. Eso es mentira, Nazón lo leyó en la Biblia o lo escuchó de alguien que se lo leyó de la Biblia. En el caso del apóstol Pablo, no. Él sabía que lo que profetizaron, lo que se profetizó en el Antiguo Testamento, se cumplió en Jesucristo y ese es el Evangelio. La profecía, como les repito, empezó con el anuncio de Abraham, cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Y luego cuando Jesús se encuentra con la samaritana, le dijo, palabras más, palabras menos, dice, porque la salvación viene de los judíos, pero no porque los judíos, digo, si lo vamos a entender a la manera de la luz del mundo, diríamos que los judíos entonces son los salvadores del mundo, ¿no? Cuando Jesucristo dijo la salvación viene de los judíos, es porque el Salvador, que es él mismo, pues es judío, es del pueblo de Israel. Y entonces el evangelio es ese, la buena nueva de que Jesucristo dio su vida por nosotros y de que Jesucristo es ahorita el mediador entre Dios y los hombres y que está vigente. Todas las prédicas donde el Pablo habla de que Jesucristo es el mediador fueron escritas en tiempo presente después de que Jesucristo ascendió al cielo.
Entonces les quiero repetir Gálatas 1 del 6 al 9. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibió, sea anatema. Gálatas 1, del 6 al 9. Si observan, el apóstol Pablo está hablando en pasado. O sea, el evangelio ya se predicó. Él mismo dice, pero si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo, o sea, puso bajo maldición a todo aquel que predique un evangelio diferente, y él mismo dice, o sea, si yo ya dije el evangelio de que Jesucristo murió por nuestros pecados, como dicen las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las escrituras, y que por eso es el mediador entre Dios y los hombres, ya quedó establecido el evangelio, ya quedó establecida la noticia y no se puede cambiar. Por eso el apóstol Pablo habla en pasado, inclusive él mismo dice, si yo mismo les predico un evangelio diferente, o sea, el mismo Pablo se pone bajo maldición porque el evangelio ya está predicado. Sí es. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ves, Héctor? ¿Continuamos con algo? O ya, mira, quería repetir ahorita que hablaste de Benjamín Joaquín, Héctor, no quiero que se nos olvide esto porque hay personas de la luz del mundo escuchando, eso me consta, que están escuchando ahorita. De hecho, hay en la luz del mundo, hermanos de la luz del mundo, una frase que ustedes utilizan mucho, que les han enseñado: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y Así esto ustedes se lo aplican a las personas que de alguna forma dejan de creer en Nazón, o hablan de que Nazón no es apóstol, o critican a Nazón, o cuestionan el apostolado de Nazón. Ustedes inmediatamente responden, digo, yo he sido testigo de ello, y dicen, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahorita pues quedamos me quedé pensando, sí, me quedé pensando que Jesucristo es el verdadero pan, ¿verdad? Y el que coma su carne y beba su sangre tiene vida eterna, ¿verdad? Sin Nazón, ¿verdad? Es la palabra de vida, él es el mediador. ¿También se lo pensarán comer? Sí, porque entonces en este caso, si vamos a aplicarle a Nazón Joaquín el verso 29, vamos a aplicarle todo el texto. Y si hay una parte donde Jesucristo dice, el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Entonces, si el contexto del texto dice que el que coma la carne de Cristo tiene vida eterna, pero que dice, hay predicadores de la luz del mundo que dicen que en ese tiempo ese texto aplicaba a Jesucristo, pero que ahora aplica a Nazón Joaquín. Entonces, el que se coma la carne de Nazón Joaquín y beba su sangre tiene vida eterna, y Nazón los va a resucitar en el día postrero. Digo, pues no tiene nada de lógica aplicar textos fuera de contexto a otra persona que no es para quien se escribió el texto, ¿verdad? Como por ejemplo aplicarle el mundo se alegrará de tu nacimiento. Ese texto fue escrito para Juan Bautista y ellos se lo aplican a Nazón. El otro de Jeremías 1:5 se escribió para Jeremías, no se escribió, ahí dice claramente que se escribió para Jeremías. Entonces no tenemos por qué aplicarle los textos a otras personas para quienes no fue escrito el texto, ¿no? Lo que sí fue escrito en este caso, para Nazón Joaquín y para los ministros de la luz del mundo, fue Hebreos 10 del 28 al 31. Dice así, porque el contexto, hermanos de la luz del mundo, para quienes no han escuchado, a lo mejor sí lo han escuchado y ustedes saben que se predica eso. En tiempo de Samuel Joaquín se decía que la sangre de Cristo sola no te puede comprar, que va unida la sangre de Cristo a la autoridad del apóstol del Señor. Obviamente en ese tiempo se referían a Samuel Joaquín, y Samuel Joaquín de sus propios labios dijo que este pueblo, refiriéndose al pueblo de la luz del mundo, ha sido redimido por el apostolado, y no, la redención es por el sacrificio en la cruz. Entonces, posiblemente el próximo domingo lo pongas, Héctor, porque hoy quedamos que no íbamos a... Esto lo hice porque hay personas que me pidieron que iban a bajar este programa y lo iban a poner en público, entonces no quieren
es que si ponemos videos, se va a subir y bajar el volumen y ellos quieren conservar un solo volumen porque lo van a poner en un auditorio a personas. Entonces, por eso te pedí que no pusiéramos hoy videos y ya el próximo domingo posiblemente se pongan algunos videos ilustrativos al tema. Dice este Benjamín Joaquín que la sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado, pero que Así esto es. no pudo ser posible si en este mundo no hubiera nacido Nazón Joaquín. Eso fue la prédica que ¿Qué hizo Benjamín Benjamín? Joaquín hizo el día del 49 aniversario de Nazón. Hay un video que se llama Nazón Joaquín, el Dios vivo, su idolatría, en un canal llamado Los Cristianos Unidos por la Fe. Ahí está el contexto de lo que estoy hablando. Entonces, la sentencia de horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, es para las personas que predican y que tienen por inmunda la sangre del pacto, así como Samuel Joaquín, Nazón Joaquín, y obviamente los ministros que predican esta blasfemia, porque esta no es herejía, esta es blasfemia. Dice, Sí. no hay misericordia para el que desprecia la ley de Moisés. Es condenado a muerte por el testimonio de 2 o 3 personas. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y además ha insultado al Espíritu don de Dios? Fíjense que aquí hay 3 cosas que la luz del mundo sí hace, aunque lo nieguen, sí lo hace, hermanos de la luz del mundo que están escuchando. No hay misericordia para el que desprecia la ley de Moisés, es condenado a muerte por el testimonio de 2 o 3 personas. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Al decir que Nazón Joaquín es Jesucristo hombre y al compararse con Jesucristo y al decir que Nazón Joaquín es el camino, la verdad y la vida, están pisoteando al Hijo de Dios. Al decir que la sangre de Cristo no nos puede Y así lo comprar, dijo Uziel. ¿sí? Así lo dijo Uziel en un video bien clarito, ¿verdad? Que Nazón es el camino, la verdad y la vida. Y eso bien lo dice usted, eso no es una herejía, es una blasfemia. Sí. No, de hecho, ese video te lo voy a mandar para que lo presentes el próximo domingo, porque ahí va a estar en contexto. Y además, me recuerdas que te lo envié, Héctor. Y Benjamín Joaquín dice, la sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado. Eso es una buena noticia. Pero el Evangelio Anatema dice, pero esto no pudo ser posible sin que en este mundo hubiera nacido un ungido de Dios. En este caso se refiere a Nazón Joaquín. Entonces aquí aplica el texto, el que tuviere por inmunda la sangre del pacto, con la cual fue santificado y ha insultado al Espíritu don de Dios. Nazón Joaquín, no sé si después le falló o ya, como ya lo encarcelaron, ya no continuó con esta obra que iba a terminar, pero Nazón Joaquín se venía perfilando para ser el Espíritu Santo. Porque él, por eso él decía que Dios lo llamó para consolar a su pueblo. Y por eso la doctrina de la luz del mundo lo llama el apóstol de la consolación o el apóstol consolador. ¿Por qué? Porque él pretendía, y no, yo creo que no hace falta ser tan inteligentes para darnos cuenta que él pretendía blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces les repito el texto para que les quede bien claro. No hay misericordia para el que desprecia la ley de Moisés. Es condenado a muerte por el testimonio de 2 o 3 personas. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que insultare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ya ha insultado al Espíritu don de Dios? Conocemos al que dijo, a mí me corresponde la venganza y daré a cada cual según su merecido. También el Señor juzgará a su pueblo. Y aquí viene la frase, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10 del 28 en adelante. O sea, este texto, hermanos de la luz del mundo, les aplica a los ministros, les aplica al Consejo de Obispos, a los ministros sobre todo de la cúpula y a los que predican esta blasfemia. Y les quiero decir, hermanos de la luz del mundo, quería empezar, pero se me olvidó de comentarles esto. No estamos en contra de que ustedes crean que Nazón Joaquín es apóstol. Eso es 100% respetable porque es un derecho humano en la libertad de creencia, pero ustedes tienen la libertad
también de no creer y de que no se les amenace con que van a ir al infierno si dejan de creer que el señor Nazón Joaquín es apóstol. Precisamente todos los textos que leí anteriormente y muchos más que tengo por aquí, que pues yo creo que ya estamos extendiéndonos un poco en el programa, pero iba a ser un poco cansado, pero hay miles de textos, podemos enumerar miles. Sí, todos dicen que la fe para salvarnos es en Jesucristo. Entonces, sí. no Romanos pide... 19, no hay brother. todo. Romanos ¿Ande? 19. Romanos 19. Que si Ajá. confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solamente en Jesucristo. Eso es la profesión de fe, confesar con la boca lo que creemos. Dice, bueno, me quedé en que está la Biblia llena de textos de ejercer fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador, que es lo que ustedes rezan. Perdón por la expresión, que a ustedes no les gusta esta palabra, porque es una palabra católica, ¿va? Ustedes rezan en su protesta bautismal cuando dice, creen en y aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y ustedes dicen amén. Entonces, creen en las Escrituras como su única y suficiente regla de fe y guía que los puede conducir por el camino de la vida eterna, y ustedes contestan amén. Entonces, su misma protesta bautismal habla de ejercer fe solo en Jesucristo. Y ahorita, como les dije, ustedes pueden buscar en la Biblia, se los pongo de tarea, un solo versículo que pida creer en los apóstoles. Fíjense bien, un solo versículo que pida creer en los apóstoles como único requisito para ser salvos, porque así lo predica la luz del mundo. Inclusive hubo un pastor que a lo mejor no lo van a encontrar, y no lo van a encontrar no porque ustedes no sepan buscar, no lo van a encontrar porque no existe. No existe. Juan 17:20 dice, a lo mejor van a encontrar ese porque sus pastores se los van a dar si les preguntan. Dice, mas no oro solo por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y la palabra de ellos ya saben que está escrita, valga la redundancia, en las Sagradas Escrituras. Van a encontrar con que a lo mejor Tito 1:1 dice a Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los hermanos. Obviamente ahí sí habla que pues, los apóstoles, pero según la fe de los hermanos, pero la fe no en Pablo, la fe en Jesucristo. Entonces Pablo, apóstol de Jesucristo, según la fe de los hermanos. Pero aunque fuera la fe en Pablo, obviamente volvemos a lo mismo, respetamos que crean que Pablo es apóstol. Pero no hay ninguna amenaza en la Biblia donde se diga que si no crees en la elección apostólica, te vas a ir al infierno, y mucho menos que te va a partir un rayo, que te va a atropellar un coche, que te va a pasar cualquier cosa. Esa amenaza no existe. El texto horrenda cosas caer en manos del Dios vivo aplica para ellos, no para ustedes, hermanos. Entonces ustedes con toda confianza pueden seguir en la luz del mundo y creer única y exclusivamente en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Son libres de creer en Nazón Joaquín, totalmente son libres, pero son libres de no creer porque la Biblia no respalda ningún texto que pida creer en ellos, y aparte que amenace que si no crees te va a pasar algo. O sea, no pasa nada. Ese es mi comentario, Víctor. Adelante. No, sí, y en la luz del mundo les digo, se han desviado totalmente, ¿verdad? Le cantan, lo adoran, ¿verdad? Aunque no les guste esta palabra, lo adoran, ¿verdad? Y en la Biblia los apóstoles no permitieron adoración, ni se les celebraba los cumpleaños, ¿verdad? Ni ofrendas especiales, ¿verdad? Ni nada, ¿verdad? Porque los Joaquines, ¿verdad? Enseñan esta herejía desde siempre, brother. Desayuno, comida y cena y merienda y postre, elección, como decía el chino, ¿verdad? Si tiene pico de pato, pues es pato, ¿verdad? Si tiene cola de pato, pues es pato. Así también la secta, ¿verdad? Es una secta completamente, una secta idólatra, una secta herética, una secta erótica, ¿verdad? Y el líder de la secta, de la mini secta mafia, la luz del mundo, está preso en Chino, California, ¿verdad? Es una doctrina de demonios, una doctrina, ¿verdad? Con un evangelio totalmente diferente, ¿verdad? Tienen una maldición tremenda porque maldito es el hombre que confía en el hombre. Le doy la bienvenida a Radio Resistencia. Bienvenido, brother.
Un abrazo, Radio- Héctor, para ti, para toda la audiencia que se encuentra sintonizando este importante programa, muy interesante desde el punto de vista teológico. Ustedes saben que a mí, pues, la parte teológica no es mi fuerte, no estoy muy inclinado a eso, pero es muy interesante y muy importante los puntos de vista que ha tratado el hermano con relación al fraude de la elección. Tú sabes, Héctor, que a mí me gusta mucho manejar el sarcasmo, y yo no sé los Joaquines si era que estaban pensando en poner un sex shop, porque a toda hora hablando de la elección, la elección, o el apóstol consolador, eso está muy raro. Sí, sí. Entonces, Ahora el que está consolado es Nazón, pero en prisión lo consuelan a cada rato. ya le están dando con todos los negrotes en sus días. Y pues la secta, en resumidas cuentas, lo que es la luz del mundo es una universidad del crimen, con ellos con sus amigos, los empresarios de alta peligrosidad que manejan, persiguiendo a las personas y tratando de meter este tema de la elección ya de manera forzada en las mentes de las personas con argumentos rebuscados y todo se resume en una cosa, Héctor: cuando una persona se vuelve adicta al poder, amadora del dinero, amadora de sí mismo, es capaz de hacer e inventarse lo que sea por sostener su estilo de vida. Entonces, en este caso, los Joaquines y su familia, ¿cómo no les va a convenir decir semejantes sandeces? Porque yo creo que es que están consumiendo cilantro salvaje, como llamamos acá en Colombia, para subirse allá al altar a decir que Nazón es Jesucristo hombre, o decir cosas que verdaderamente son auténticas abominaciones delante de los ojos de Dios y de los hombres. Cualquier ser entendido va y mira a este delincuente, confeso, solo en su aspecto personal, en su manera de hablar, porque seamos realistas, que hablaba de una manera grotesca y soberbia, con una autoridad infundada, quién sabe, con esa euforia que se subía a hablar en el ministerio, pero no era una euforia, analizándola actualmente ya uno que se ha salido, no espiritual, sino tal vez empujado por la harina que utiliza mi abuela para hacer las tortillas. Y entonces, eso es denigrante, y pues es para decirle a las personas que sí, nosotros respetamos el que quiera creer en Nazón, como hay gente que cree en el diablo, pero aún los que creen en el diablo, Y hay seamos realistas, libertad, ya es lo que yo le decía, es lo que yo le decía a Carlos Arciniega. Hay libertad de sí, creer en lo que quieran, ¿verdad? Eso que sí, acaba de decir también Radio Resistencia, hay gente que cree en el diablo, ¿verdad? Y aquí en Estados Unidos, no sé si en otros países, pero también tienen sus lugares de adoración, ¿verdad? Y lo respalda la Constitución, ¿verdad? Porque cada quien es libre de profesar la religión que quiera, ¿verdad? Nosotros aquí en estos canales Ex de la Luz del Mundo, ¿verdad? Y amigos, ¿verdad? Porque aquí está Carlos Arciniega, él es católico, ¿verdad? Y está metido en esta causa, ¿verdad? Y nos apoya bastante, ¿verdad? Hay libertad de expresión, hay libertad de religión, hermano de la Luz del Mundo. No queremos que te salgas, créemelo, ¿verdad? Queremos que entiendas, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás haciendo? Que comprendas, ¿verdad? El desvío que nosotros hemos observado. Y como dijo Carlos Arciniega, no es difícil de entender. No es difícil de entender. Lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? No es si somos unicitarios o trinitarios, ¿verdad? Porque también eso mete a contiendas. Lo que estamos hablando es la realidad a la luz de la Biblia. Creemos en Jesucristo, creemos que el Evangelio, ¿verdad? Son las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas de salvación? Es predicar, pregonar, hablar que solo en Jesucristo hay salvación. Como cantamos esa alabanza que Pastelito, que le mando nuevamente saludos, ¿verdad? Esa alabanza, solo Jesucristo salva. Cristo salva y guarda al pecador, ¿verdad? Y protestamos contra el mal, rechazamos las doctrinas del error, ¿verdad? Y lo que explicó ampliamente, ¿verdad? Mi amigo Carlos Arciniega, ¿verdad? Que solamente en Jesucristo está la salvación. La Luz del Mundo vive en una herejía completamente, ¿verdad? Predican un evangelio diferente, y aunque lo repitan y repitan y hablen en la mañana, al mediodía, y si para otros no es apóstol, para nosotros ciertamente lo es, están en todos
derecho, están en todo su derecho, mas sin embargo, como les dije, ¿verdad? Ayer en un programa de La Luz del Mundo que me sacaron completamente, no querían que me subiera al panel, ¿verdad? Porque me conocen, oh, llegó el famoso Héctor, ¿verdad? Y empezaron a atacarme y a decir, ¿verdad? Yo los dejo, ¿verdad? Cada quien tiene libertad de creer en lo que quieran, ¿verdad? Mas sin embargo, dense cuenta, el líder está preso por una causa y por una razón, ¿verdad? No está en la cárcel por predicar el evangelio, eso ya nos quedó bien clarito, ¿verdad? Hay testimonios de víctimas y son muchas víctimas. Fuera una, con esa una bastaría, pero son muchas. Y yo me arriesgo a decir esta verdad, ¿verdad? Todos en hermosa provincia conocen, porque era una violación completamente constante de Samuel Joaquín, de todos los Joaquines, de un hijo de Uziel Joaquín que ahorita es el encargado de la 12 de octubre, fue encargado, ¿verdad? De ahí de un grupo de la hermosa provincia y violó a muchas señoritas. Los Joaquines a eso se dedican, por eso es que dice Radio Resistencia, deberían de poner un negocio erótico, ¿verdad? Porque se dedican a puro sexo, ¿verdad? Están violando y es algo normal, como que ellos lo ven algo normal, ¿verdad? Y están tan deschavetados, ¿verdad? Que dijo una mujer, ¿y si lo hizo qué? Para mí es apóstol, haga lo que haga, y eso es fanatismo, ¿verdad? Bienvenido, el último apóstata. Buenas tardes, Héctor, gracias por abrir la puerta. Adelante, brother. Radio Resistencia, buenas tardes, y el hermano, Carlos. ¿Cómo se llama el otro? Carlos Arciniega. Muy buenas tardes, buenas tardes. Ha de ser de Monterrey, se me olvida su nombre. Ok, y la audiencia que nos escucha o que nos ve aquí en tu canal, Héctor, pues bien, un abrazo y bendiciones para todos. Pues qué bueno que estamos en ese mismo pensamiento de levantando la voz en contra de las herejías que enseña la luz del mundo. No estamos en contra de los miembros de banca, no estamos en contra de los hermanos que solo aportan dinero a la cúpula. No estamos en contra de ellos, definitivamente no. Estamos en contra de la herejía que enseñan. Y los de la banca pues no enseñan, solamente repiten lo que ellos les dicen. Pero estamos aquí por ese motivo, para darles a conocer a esos miembros de banca que estuvimos nosotros por un tiempo también ahí, y el Señor nos ha abrido el sentido espiritual. Aunque ahí nos hablaban, nos decían que Dios nos abre el sentido y que sabe qué, pero ahora lo entiendo. No era cierto, porque ellos nos enseñaron una doctrina y mandamientos de hombres, y el apóstol Pablo dice que es una doctrina de demonios. Ya hermano, el texto de Ezequiel 17:5 acerca de la maldición que una maldición que Dios puso para quien cayera en ese rango, en ese sentido, creer o aceptar la salvación a través de un hombre, maldito que confiara en un hombre. Bueno, entonces ese es el punto que tenemos nosotros, y mi canal también se lleva el mismo sentido. El canal de todos los ex LDM tiene el mismo pensamiento de hablar en contra de las herejías de la luz del mundo. Voy a poner un texto para, como dije el día miércoles, analizar las escrituras, que es lo que estamos haciendo obviamente, pero es parte de una regla que tenemos que llevar nosotros. El Señor así lo ordenó, escudriñar las escrituras, y lo que han estado haciendo en este canal, pues yo veo que las están escudriñando y me uno a esto. Entonces, el texto que voy a recordar es semejante a lo que estaba diciendo el hermano Carlos. Dice en Hebreos 2, 3 y 4 que los que predicaban aquella salvación tan grande fue transmitida, dice Pablo, de los que la oyeron. Sí. Dice el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios
y diversos milagros. Es decir, todos los que envió Dios a predicar a través de Cristo, hablando de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los maestros, de la iglesia primitiva cristiana, allí había apóstoles que Cristo puso, ahí había profetas que Cristo puso, ahí había evangelistas que Cristo puso, no los pusieron los apóstoles. Acuérdense que dice, porque él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, es decir, el mismo Señor Jesucristo, el versículo anterior dice, el que bajó a los más profundos de la tierra a predicarle a los espíritus que estaban encarcelados y que ascendió, subió de ahí, fue Cristo. Entonces, Él estableció a los apóstoles, profetas, evangelistas, pero a todos ellos, dice la Escritura, que Dios testificaba juntamente con ellos con las señales y los prodigios. Por eso Pablo cuando menciona aquí, o mencionaron ustedes el texto, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Pero ahí se quedan, ahí cortan el texto. Pero más abajo dice Pablo, pero, pero las señales de apóstol fueron dadas entre vosotros. ¿Dónde están las señales de Nazón Joaquín? ¿Dónde están las señales de Samuel Joaquín? Si quieren decir las mismas palabras de Pablo, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Esta es mi intervención de introducción. Adelante. Sí, le agradezco mucho, brother. Pues ya estamos llegando al final, Carlos, le agradezco mucho a Carlos Arciniega, y el domingo los invito nuevamente para la segunda parte, ¿verdad? Porque vamos a hablar de una secta idólatra, ¿verdad? De una secta herética, de una secta erótica, ¿verdad? De una secta donde adoran a los hombres, ¿verdad? Y la Biblia nos está diciendo que maldito es el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? La secta La Luz del Mundo se ha desviado totalmente. Hoy podemos decir que es una secta herética, una secta blasfémica, ¿verdad? Una doctrina de demonios, un evangelio diferente, ¿verdad? Una doctrina de perdición, ¿verdad? Porque no es cierto, hermano, ¿verdad? Que te están engañando el cuerpo ministerial, los obispos, ¿verdad? Que Nazón es santo, que Nazón es honorable. Es todo lo contrario. Una mosca, ¿verdad? Una mosca en el perfume del perfumista echa a perder todo el perfume. Así es lo que le pasa al que es estimado como sabio y honorable, ¿verdad? Lo vemos en la escritura y esa es la realidad. Nos vendieron, nos dieron gato por liebre y hoy estamos, ¿verdad? Con estos ojos bien abiertos y despiertos, anunciando a la gente que solo en Jesucristo está la salvación. Si gusta despedirse, brother Carlos, le agradezco mucho. Sí, Héctor, el próximo domingo pues voy a estar, pero como espectador por ahí posiblemente escuchando. Te voy a mandar por ahí algún material como la predicación del ministro que habla de que Jesucristo tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, pero que hace la diferencia de que ahora Dios ha amado tanto al mundo que envió el apóstol, y que el que dude del apóstol, tan solo dudar, ya se acabó todo. Y te voy a mandar algunos videos por ahí. No sé hasta dónde me acuerde de una alabanza que se me vino a la mente. Voy a permitirme, estoy aquí, ya estoy ando acá en la calle. Espero que la gente que me vea no diga que estoy loco, pero voy a despedirme con esto y inmediatamente me salgo. Cristo Jesús, el cual existía en la forma de Dios, no exigió tener la gloria debida a su divinidad. Se anonadó tomando la forma de siervo de Dios y se asemejó a todos los hombres en su condición, haciéndose hombre, se humilló y se hizo obediente hasta morir en la cruz. Por eso
Dios de modo admirable a Jesús exaltó y le otorgó un nombre tan alto que a todo excedió, para que así el cosmos entero se centre en Jesús. Es el Señor que a todos conduce al Padre. Amén. Esta está inspirada en la carta a los filipenses, no recuerdo el versículo, pero está en la carta a los filipenses. Que tengan bonita tarde, que Dios los bendiga a todos. Hasta luego. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. ¿Verdad? Radio Resistencia, nos despedimos, brother. Pues sí, Héctor, en conclusión, pues ya, en resumen, ya tanto tiempo que hemos estado luchando con esta secta, simplemente es decirles, si algún día tienen el carácter de sincerarse y decir, somos nazonitas, somos joaquinitas, aquí se idolatra la depravación, las violaciones, eso se les llena hasta más el templo, o sea, no sean conchudos, pero no utilicen más el nombre de Dios y el nombre de Cristo como escudo para engañar y llevarse las personas entre los cuernos con sus blasfemias y con su programación mental ridícula, dándole la honra y la gloria que le corresponden y le pertenecen a Dios a un tipo de carne y hueso que resultó ser un enfermo sexual y depravado que está pagando parte de lo que ha cometido, porque muchas cosas más se descubrirán con el tiempo de lo que ha hecho esta cochina familia, pero que sean sinceros, o sea, no enreden a la pobre gente, a los ancianos, a los niños, utilizando el nombre de Dios y de Cristo, sino digan somos joaquinistas, somos nazonianos y nos encanta la depravación y aquí tienen que ser degenerados y hacer lo que les venga en gana y listo, hasta se les puede llenar más la iglesia, pero ya saben la clase personal que van a tener, gente como Kazuki, gente como el Batallón, toda esa bola de ya sabemos que, entonces en resumen, pues no es que estemos atacando a las personas que estén con ese concepto de adoración a Joaquín, de pronto por ignorancia, por falta de conocimiento o por una negación que ese tema ya se ha tratado, sino que simplemente tengan esa honestidad, esa franqueza de decir esto es un fiasco, esto es una mentira, un engaño desde que se fundó, y darle la libertad a las personas para que puedan elegir su manera de encontrarse con Dios, que ya Dios hará el resto del trabajo, porque todas las almas, recordemos que le pertenecen a Dios, y repito, es como hay iglesia satánica abiertamente, pero allá le dicen a la gente, usted viene a adorar ya sabe a quién, pero en la luz del mundo no le dicen, usted viene a adorar a Nazón o al apóstol de turno, sino que utilizan ahí ese esquema y todos esos argumentos rebuscados que de verdad, a mí ya me da diarrea cerebral escuchar toda esa porquería, pero hay que darle a la gente a conocer la inmundicia en la que están metidos. Entonces, pues de corazón, deseando que las personas que escuchen analicen, se tomen un tiempo para meditar y reflexionar en este tema que tocó el compañero Carlos Arciniega de una manera muy profunda, muy ética y con argumentos bíblicos, con argumentos teológicos, no rebuscados de la mente de ningún falso apóstol de turno, ni nadie se quiere proclamar apóstol de la secta, ni crear una organización religiosa. No somos un culto, somos XLM, somos personas libres. El que quiera, cada quien tendrá su manera de relacionarse libremente con Dios y con Cristo. Yo sé que Dios a nadie rechaza desde que quiera acercar, pero esta gente cochina como los Joaquines, hablábamos con una persona de prensa y nos decía que este trabajo que se está haciendo en los XLM es un ejemplo para las otras organizaciones religiosas que también están arrastrando gente con falsas ideologías. Entonces, para ser un bastión, una voz de apoyo para todos, acá no están solos, se les va a apoyar. Sí, como una familia tenemos defectos, virtudes, unos tenemos mal genio, otros somos muy alegres, otros, pero todos somos diferentes. Sí, como los dedos de la mano, no somos iguales, pero somos una familia y estamos unidos en ese sentir de dar a conocer la verdad de la iglesia, secta, mafia, erótica, sex shop, la luz del mundo. Un abrazo para todos y una feliz tarde desde la República de Colombia. Igualmente, hasta luego. Bye. Pues fue Radio Resistencia también, ¿verdad? Apoyando con su aportación. Nos despedimos, último apóstata, mi hermano. Adelante, brother. El último apóstata. Claro que sí. Claro que sí. Pues sí, nuevamente comentamos hacia
los que nos están escuchando y que van a escuchar en diferido también, esto apenas va empezando. Así Y es. creo que Dios, el Espíritu Santo, nos está guiando a través de estas prédicas, o como le quieran llamar, porque si te fijas, Héctor, en esta semana hemos hablado casi lo mismo. Lo que tú expusiste hoy, lo que expuso el hermano Mecén, lo que expuse yo en la semana, o sea, es el mismo tema de parte de Dios sin duda. Sí. Entonces, les dejo una reflexión nuevamente. En la primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, dice que en los postreros tiempos el Espíritu Santo dice claramente que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de demonios. Esos espíritus de demonios enseñan mandamientos de hombres, y es una doctrina de demonios porque enseñan mandamientos de hombres. Ya lo hemos dicho, lo hemos hablado, pero tenemos que irlo repitiendo, así como ellos repitieron toda la sarta de mentiras y herejías durante tantos años. Nosotros también lo vamos a hacer para que la gente empiece a reaccionar, meditar en las cosas que hablamos, porque estamos hablándolo, respaldando lo que hablamos a través de las Sagradas Escrituras, que es la Santa Biblia. No es, si para ellos es leche podrida, si para ellos es letra muerta, para nosotros es la santa palabra del Señor, y es la que nos respalda, nos ampara en lo que hablamos y decimos. Bueno, Héctor, pues gracias, y me dio gusto estar aquí contigo, tu audiencia. Dios los bendiga, un abrazo a todos y bendiciones. En mi canal les espero el día martes. Próximo martes en mi canal haremos nuestro en vivo. Sí, Dios lo bendiga, hermano. Ahí nos vemos y también lo invitamos el domingo. Ojalá nos pueda acompañar en la segunda parte de este tema. Dios lo bendiga, hermano.